Hola Mariana, Hola, bienvenida. Quiero comenzar por algo muy obvio, pero que no siempre lo consideramos cuando hablamos de cine, y es que Juan habló de 80 plus años de Pinewood en el Reino Unido, ¿no? Estamos hablando de generaciones de cineastas. Y en República Dominicana, y tomamos como ejemplo a don Claudio, aquí tenemos una generación de cineastas, estamos viviendo el nacimiento de una segunda, nosotros estamos en pañales. Todo lo que hemos logrado, una ley de cine que lo que tiene son 12 años, o sea, el dinamismo que ha tomado esto es muy reciente y hemos logrado grandes cosas, ¿no? Y yo creo que es bueno poner en perspectiva el poco tiempo que tenemos haciendo esto y los logros que hemos alcanzado en ese poco tiempo. Como decía J.J. Hook, a nosotros nos falta muy poco para ser igual de competitivos que destinos muy avanzados y muy maduros como lo son Tailandia. Así que gracias Mariano una vez más por acompañarnos. Juan nos habló y nos compartió estadísticas desde los ojos de la Antica. La Antica es un jugador importante, pero es un jugador. Nos gustaría, porque no es el país, ¿no? Nos gustaría tener desde la óptica del gobierno, del enfoque gubernamental, algunos aspectos de la industria. Una de las cosas que Juan mencionó, que era uno de los grandes retos nuestros, es el tema de los procesos, de los procesamientos de solicitudes, de permisos, y eso no solamente quizás era en el contexto del 39, sino también de las películas locales. ¿Tú pudieses hablarnos un poco como de esa parte de cómo y a qué grado hemos avanzado en ese sentido? Porque eso es parte del tema de la competitividad que comentaba hace un momento. Bueno, primero gracias por la invitación a la Cámara Británica. Para mí es un honor y un placer estar aquí. Mira, sí, nosotros crecimos con hormonas básicamente. En 10, 12 años tuvimos que crecer al nivel de muchísimas otras industrias que nos llevan décadas. Y ser competitivo es un key driver para poder seguir creciendo. Juan mencionó precisamente que hemos logrado reducir esos tiempos de emisión de los créditos fiscales. En un momento eran 330 días y ahora va desde el depósito hasta que salga entre 80 y 120 máximo. Pero eso conlleva todo un entramado interinstitucional. Involucrar a la Dirección General de Impuestos Internos, involucrar a Hacienda. Internamente tuvimos que hacer una serie de ajustes para crecer nuestra estructura técnica, adecuarla a la demanda. Nosotros incluso tuvimos que hacer un cálculo de horas hombres por proyecto y ahí determinar cuántas personas necesitábamos tener ahí. Y súmale a eso el reto de que tú compites por capital humano con el sector privado, porque cuando hablamos de contables especializados en cine, no es secreto de que hay una escasez garrafal. Sí. Y a eso tú le sumas las otras posiciones técnicas que hacen las evaluaciones. Ha sido un reto mantener esa estructura, adecuarla a nivel de capital humano y luego estandarizar procesos, automatizar, que es lo próximo que estamos haciendo, para ir reduciendo esos tiempos cada vez más. No solamente con el tema de la emisión de los créditos, hay otros procesos que también inciden en la experiencia de República Dominicana, que incluyen permisología, por ejemplo. Y ahí eso también conlleva una serie de alianzas y procesos interinstitucionales con el Ministerio de Medio Ambiente, con las alcaldías, hacerlo de forma tal que sea fácil, predecible, para que cuando el productor vaya a presupuestar pueda saber cuánto le va a costar una locación y también mantenerlo competitivo. O sea que ha sido un reto muy interesante. Todavía hay muchísimo camino por recorrer. El tema de la institucionalidad es clave para que sigamos siendo un destino competitivo y atractivo. Y bueno, tú sabes que la competencia en la región está muy agresiva. Sabemos un Colombia muy agresivo. México, obviamente. Y bueno, Puerto Rico yo creo que ya le sacamos una que otra milla. Hablando de retos, y porque lo hemos conversado como en otros aspectos, durante la pandemia, los últimos 2 años, República Dominicana fue capaz de tomar esa preparación, para mencionarlo en el mismo contexto del ejemplo que di de la suerte, ¿no? Que es cuando esa preparación se junta con la oportunidad. Y entonces una preparación que contábamos, gracias a Dios, se juntó con la oportunidad de que todos los mercados cerraron.
y que en muy pocos países, para decir un handful, se podía filmar porque el mundo siguió demandando contenido porque estaba en sus casas, aún más que quizás antes, ¿no? Entonces eso representaba un reto para un país como nosotros y ese hecho de cómo el Estado manejó el tema de la pandemia, o sea, como país lo hicimos, pero sobre todo lo que en Lántica se hizo, es un framework, ¿no? Como de una cebolla por anillos, ¿no? De manejar cómo se controlaban y se hacían pruebas diarias. Eso obviamente fue lo que permitió traer en un muy corto tiempo muchas producciones y muchos dinamismo económico acá. Y desde el Estado, ¿cómo se ve eso en el contexto, por ejemplo, del resto del país, del artículo 34 y las producciones nacionales? O sea, ¿cómo desde el Estado se ve eso? Y porque obviamente tenemos una cantidad de recursos, ¿no? Y yo creo que don Elías más adelante no va a abundar en eso, pero ¿cómo desde el Estado se ve esa balanza y cómo tú dinamizas la economía, tienes un recurso humano ganando en dólares o ganando, vamos a decir, en valorizaciones de dólar versus las producciones locales? ¿Cómo eso se ve del Estado y qué se hace desde DGCINE para que podamos seguir creciendo como de una manera sostenida, ¿no? Porque este momentum del que yo hablaba, nosotros no lo podemos desaprovechar. Entonces, depende mucho de nuestra capacidad de responder con ese talento en cantidad y en calidad. ¿Qué se hace desde DGCINE para abordar eso, para encararlo? Sí, mira, así como apuntaló Juan, el tema del capital humano es clave en esto. Y hay escasez en el mundo entero. El reto está en cómo tú, a corto plazo, mediano y largo plazo, va creciendo ese capital humano. Nosotros iniciamos en el 2021 un levantamiento sectorial del capital humano para entender dónde están las carencias cualitativas y cuantitativas. A nivel de metodología se lleva una encuesta a los line producers y los productores activos y se hace un levantamiento por departamento. El resultado de eso se comparte con don Elías, obviamente, y el proceso se lleva muy de cerca con él y con los entes de formación, invitándolos a ellos precisamente. ¿El resto de la academia? Sí, a todas las academias, invitándolos a que usen esa data y que creen programas de formación que respondan a las necesidades del mercado, a la demanda que hay. No solamente a nivel de licenciatura, no, tú quieres que también haya programas cortos. Eso es ya a nivel un poquito más macro. Luego nosotros sí estamos haciendo alianzas fuera con el Latin American Training Center, que es enfocada ya a programación a corto plazo. Y bueno, ya que estoy aquí con el British Chamber of Commerce, y te tengo que decir que con el BFI nosotros encontramos un tremendo aliado. Ahí nosotros hemos estado conversando con ellos porque tienen el mismo reto, pero ellos ya sí han encontrado una serie de soluciones a lo largo del tiempo. Y copiamos de ellos el programa de traineeship, de pasantías pagas. De hecho, ya iniciamos un piloto. El primer proyecto es de José María Cabral, que se prestó para eso. Y es una producción nacional en la cual nosotros estamos insertando un grupo de pasantes pagos que se van a financiar a través del incentivo del 34. La idea es ir creando esa base. También, de transferencia de conocimiento, ¿no? De cómo... Bueno, la transferencia la estamos cogiendo nosotros institucionalmente, sí. con el BFI, a nivel de cómo ellos van creando esos programas. Y bueno, eso es una pata. Luego llegamos también al National Film and Television School de ellos, el NFTS, con quienes nosotros en septiembre tenemos un programa, un bootcamp, porque eso sí también nosotros entendimos que es necesario crear esos bootcamps, que quizá aquí internamente no tengamos la estructura, pero sí podemos con esos gente de formación de fuera traerlos a República Dominicana. Entonces vamos a hacer uno de production management, o sea, todo siempre enfocado en áreas donde hay necesidad y donde hay necesidad crítica. Que era un poco lo que Juan mencionaba en su lámina que debía de hacerse entre nosotros y el Reino Unido. O sea, se está haciendo quizás es aumentar la escala a la cual eso se está haciendo ahora mismo. Hablábamos de que son dos caras de la misma moneda. Juan habló del indicador de empleomanía, de ingresos y del personal en términos de las producciones.
Pero él habló desde Atlántica. ¿Tú pudieses compartirnos y no con exactitud, pero darnos una idea de cómo se ve eso a nivel país, de compartirnos algunos datos clave ya más macro? Sí, y buenísimo el momento en el que llega la pregunta. Justo hace un mes, capaz un poquito más, salió el estudio de impacto económico que nos financió el PNUD y el Ministerio de Industria y Comercio. La firma que lo hizo fue Apricus Consulting, y dentro de la cifra que arrojó, precisamente es el empleo generado. El año pasado fue unos 15.000 posiciones de empleo, y este año se espera que sea cerca de las 26.000 posiciones de empleo. O sea, es mucho. Y va más allá incluso del registro que nosotros llevamos, porque como tú tienes compañía muchas veces registrada, es difícil tú ver cuál es la estructura abajo. Todos esos proveedores especializados, no necesariamente cada uno de esos individuos está registrado, pero tú tienes que computarlo para esos fines. O sea que el impacto va mucho más de los 7.000, creo que tenemos registrado allá. Son 26 este año, según las proyecciones de Apricus. Año pasado, 15. ¿A quiénes está beneficiando, en ese mismo contexto, a quiénes está beneficiando este dinamismo económico? Me refiero desde las grandes empresas y los big players, como quizás un Lántica, ¿no? Y Medianet Partners como Asset Manager, pero ¿a quién más está beneficiando? ¿En qué proporción, si pudiese como pintarnos una foto proporcionalmente de qué porcentaje está yendo quizás a medianas empresas, a pequeñas empresas y a microempresas? De la cosa que también arrojó ese análisis fue precisamente eso. La MIPYMES se lleva un 87%, una cosa así. Wow, eso no lo sabía. Muy interesante. Y en términos, vamos a decir, de crecimiento, ¿se ha podido, o en ese estudio, ponerle porque ya tenemos 12 años de la ley y de producciones, ¿se ha podido tirar como una media del crecimiento que nosotros estamos alcanzando en el contexto de esa necesidad que vamos a tener? Y no sé si ese dato está en la presentación de don Elías, pero... Yo creo que sí, que él es el que tiene la parte de dónde está el shortage. Ok. Y la verdad que no recuerdo la última vez cuánto fue que él me dijo, o sea, que no me atrevería. En el 2021 entraron como, ¿cuánto entró por divisas por el cine, más o menos? Sobre los 230 millones de dólares. Ok. De esos 230 millones, y ya está toda la del 39, ¿correcto? Sí. Cuando sumamos las del 34 que movió, ¿qué estamos hablando? Mira, el 34 te mueve unos 40 millones aproximadamente. Ok. O sea, perfecto. Eso es una alta. En ese contexto, de cara a nosotros superar exponencialmente eso, ¿cuáles son los retos y cómo los estamos enfrentando? Obviamente se habló del tema del talento, ¿no? De cuantitativo y cualitativamente, pero ¿qué otros retos existen y cómo como país los estamos abordando? Bueno, capital humano es el primero. El crecimiento de la infraestructura. No me refiero solamente a nivel de studio space, pero servicios. Nosotros tenemos que seguir ampliando la base de proveedores especializados. Y me encanta ver que del sector privado haya interés. Transecuro es un excelente ejemplo. Esos muchachos comenzaron a construir trailers en pandemia, porque no podían traerlos. Sí. Y luego están entrando en otras líneas de negocio, ellos mismos viendo la necesidad. Y así mismo, cuando me acerco a otra gente del privado, motivándolos, abriendo mi data, porque tengo la información, hagan uso de ella, motivándolos a entrar a áreas donde hay necesidad, grúas, crafts and catering. He visto cierto interés, pero hay que todavía seguir empujando para ir creciendo, porque en la medida que vamos creciendo como industria se va ampliando ese gap. Claro. Creo que ya a nivel del sector financiero también hay muchísimas oportunidades. De hecho, esta semana me he dedicado a tener una serie de reuniones para motivar la monetización. Ya los bancos extranjeros lo han logrado hacer. Quizá hay un tema ahí regulatorio con el REA que pueda analizarse y ver cómo puede buscársele la vuelta, pero eso es uno interesante de explorar. Y si no monetización, la idea también sería interesante explorar cómo podemos ir reduciendo el ciclo de conversión de los créditos fiscales, porque un crédito fiscal que te sale a ti, digamos, en un 2 de mayo, sí. Ya la mayoría de los contribuyentes que cierran en abril, sí. Bueno, quizá no son los compradores tuyos. Entonces, pudiese generarse una serie de instrumentos del lado de la banca y del sector financiero interesado precisamente en monetizar
no de forma adelantada, sino hacerlo líquido su crédito. En términos de transferencia de conocimiento, República Dominicana, ustedes vieron producciones de Netflix, de alguna de las productoras más grandes del mundo. Y tenemos productoras dominicanas que han firmado acuerdos o sea, de múltiples años con Disney Company, Hulu, etcétera, para comprarle su catálogo entero de todo lo que se produzca en Dominicana de talento de clase mundial. ¿Qué nosotros estamos haciendo como país para que ese dinamismo que se ha logrado con las películas locales, que algunas cualitativamente son muy buenas, ¿no?, pero no necesariamente tienen la suerte o las conexiones o el know-how de cómo tú vender un producto de calidad local a una distribuidora, a un Disney Company, a un Netflix, Hulu, etcétera? ¿Qué pasos, así sean iniciales, estamos dando para poder transferir ese conocimiento en favor de, obviamente, de todos los productores y directores dominicanos? Wow, eso, buenísima. Y tú deberías decirle al amigo que tenemos en común que termine de informar al público que vendió su cartera a Disney. Sí. Mira, eso es un reto interesante, si queremos definirlo de alguna manera, lograr colocar nuestro producto fuera. Va más allá creo yo, de un tema de las plataformas, o sea, creo que es un tema de entender el público, hay un tema incluso de delivery técnico, de las producciones nacionales, de poder leer cuáles son esas ventanas ideales para los productos nuestros. O sea, creo que cada vez más hay más productores que lo logran, pero creo que hay un espacio ahí que hay que ir trabajando, la participación en los mercados, idealmente ir involucrando a los distribuidores de forma anticipada, no ya cuando el producto esté listo. Ahí hay mucho camino por recorrer, pero somos una industria nueva, o sea, hay que ser también conscientes de eso. Se nos acaba el tiempo, pero no me quiero ir sin tocar quizá el tema más relevante para la audiencia que tenemos acá. A mí me ha pasado que cuando explico a un CFO, a un director financiero de una empresa sobre los beneficios de la ley de cine, me dice, wow, pero yo no sabía. Yo había escuchado, obviamente, del incentivo del artículo 34 porque es más popular, ¿no?, y es más de la casa, pero no sabía de los beneficios del artículo 39. Y con la ley de cine yo creo que ha pasado lo que ha pasado con muchas otras leyes, que son muy buenas, pero no son entendidas, no son comprendidas. Y si no entendemos algo, no podemos generar valor de ello. Y mi pregunta va orientada porque desde el sector privado creo que aquí hay varios dolientes de que es una labor constante de ir a donde inversionistas, a donde directores financieros y CFOs, a explicarles, primero a educarles de qué va el asunto y dos, cómo te conviene a ti, y que en el último periodo se quedó muy poco, pero se quedaron un par de millones de pesos sin venderse, ¿no? Y yo creo que mucho de eso es por desconocimiento, porque si la mitad de las empresas supieran de qué va esto, o sea, esto cualquier empresa puede comprarlo, no es para las grandes contribuyentes. Entonces, desde el Estado, ¿se está haciendo algo o se puede hacer algo para que quizás a una escala mayor de un 1 a 1 entre dos empresas, se pueda capacitar o educar a estos tomadores de decisión para que simplemente conozcan las herramientas, no para persuadirles ni nada, pero sencillamente que tengan el conocimiento de que esto existe y que hay certificados disponibles y que cada vez hay más? Sí, un proceso de evangelización, lo que tú dices. Sí. Sí, eso hay que hacerlo a todo nivel, realmente, y constantemente, evangelizar con la Biblia. Y hay algo, porque me consta que desde el sector privado probablemente se está haciendo, pero desconozco, ¿hay algo desde el sector público que se pudiese hacer en ese sentido? Que quizás... Bueno, yo creo que parte de lo que he estado haciendo justo esta semana, cuando estoy motivando al sector financiero en generar esos instrumentos, es porque tienen acceso a una cartera de clientes. Entonces, si comienzo evangelizando arriba, claro, abriendo los ojos de, mira, aquí hay unas oportunidades, eso ayuda a... Y que de esa forma permee, claro. Correcto. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariana. Se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes por acompañarnos.